Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Leslie Virginia Cruz Pérez. Leslie. Bueno, entonces, ¿cuál es su trabajo en el Palacio Municipal? Trabajo en el área de Secretaría del Ayuntamiento y pertenezco a la parte administrativa. ¿Será que te puedo hacer unas preguntas? Claro. Primera pregunta, ¿me podrías decir con tus propias palabras los derechos y libertades que tienes al vivir en un país con un régimen democrático? Básicamente es la libertad que adquieren los ciudadanos para la elección, la toma de decisiones del pueblo para sobre quienes nos gobiernan y también para poder elegir libremente creencias religiosas, líderes políticos, líderes sociales. En general, básicamente es eso, ¿no? La libertad que tenemos. Bueno, ¿qué es lo que opinas de que exista una institución que defiende tus derechos y cuál es esa institución? De hecho, en sí tenemos varios organismos que nos apoyan en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en cuestión a consumismo, pues en la Profeco. En el caso de los ciudadanos, las mujeres, el Instituto de la Mujer. En el de los menores y el público en general, básicamente es el DIF que se encarga de dar estos apoyos a ciudadanía en general, sobre todo niños, mujeres y básicamente también mujeres. ¿Qué opino? Pues es algo que se ha creado por la necesidad, por las creencias que se venían arraigando con anterioridad, ¿no? Sabemos que México hace muchos años fue machista y la liberación de la mujer y la protección hacia el menor ha ido mejorando, entonces la verdad que está súper bien, ¿no? Que se hayan creado estos organismos, estas instituciones. Bueno, hay una frase que dice: el vivir en una democracia implica también obligaciones por parte de los ciudadanos. ¿Qué es lo que opinas de esta frase? Estamos en lo correcto, en todo, aplicando eso, no solamente en un régimen democrático, sino en la vida en sí. Es cierto, no puede haber algo malo sin algo bueno, no puedes exigir libertades sin no tener una obligación, y la obligación no es con los demás ciudadanos, sino con nosotros mismos, para nosotros mismos y con nuestra nación. Entonces, ¿la forma en que piensas y actúas en tu familia y en tu comunidad contribuyen a la democracia? Sí. ¿De qué forma? Desde el momento en que como ciudadana ejerzo mis derechos y cumplo con mis obligaciones, que en este caso serían el respetar las leyes, el respetar a los demás ciudadanos, ya estoy cumpliendo con la democracia. Claro. Si pudieras modificar algunas cosas para que se viva en mayor democracia, ¿qué harías exactamente? Tal vez no como un gobierno demócrata, sino tal vez yo siento que legalmente hay muchas lagunas, hay muchas situaciones que aún no se cubren y hay muchas situaciones que se pretenden, nos han creado leyes, pero que quedan de una manera muy ambigua. Entonces, en sí, para la democracia no tanto, sino para la protección, o mejor dicho, para poder guardar un mejor equilibrio entre los ciudadanos, básicamente es eso. ¿Qué podemos hacer los mexicanos para poder creer en nuestros gobernantes cuando muchas promesas de campaña no han sido cumplidas? Ahí no es el ciudadano, ahí es nuestro representante, nuestro presidente, las personas que nosotros hemos elegido, ¿no? En comunidades, los agentes, los comisarios, los presidentes municipales, estatales y pues el presidente de la República, ¿no? Siempre va a haber una especie de controversia, porque nunca va a estar el pueblo satisfecho. ¿Por qué? Por la misma democracia, todos tenemos derechos a elegir y desafortunadamente no todos elegimos a lo mismo. Entonces, no es cuestión de que el pueblo quiera o no quiera, no crea o no crea, sino es de que quiera creer. Yo como pueblo... Muchas gracias por... Para servirte. Buenas noches, nos encontramos aquí con el licenciado en Derecho, José Luis Cruz López. Claro. Bueno, pues vengo aquí a hacerle algunas preguntas sobre el tema que es la democracia, si me las puede contestar. ¿Cómo no? Con mucho gusto.
La primera pregunta es, si me puede describir con sus propias palabras los derechos y libertades que tenemos al vivir en un país con un régimen democrático. Bueno, en primer lugar, hay que establecer si México ya es un país democrático o no lo es. En mi opinión, México todavía está en transición, es decir, en camino a la democracia. No podemos todavía, en mi opinión, aplaudir y pensar los derechos que existen en un país democrático. Y las libertades son muchas. Podemos decir que actualmente tenemos varios derechos y libertades que ejercemos cotidianamente todos los días. El derecho, por ejemplo, a elegir la religión o credo que creamos conveniente. El derecho a transitar libremente por el país sin necesidad de salvoconducta o permiso de expresión. La libertad de expresión es expresar tus opiniones teniendo como limitante únicamente el respeto de terceros, que no agravies a terceros, que no lesiones los derechos de terceros. El derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a elegir a tus gobernantes, los derechos de la niñez. Hoy son muchísimos y están incluidos en los tratados internacionales en los que México es parte. En fin, que gozamos de muchos derechos y libertades. Entre las libertades más importantes está la libertad corporal. Es decir, que no puedes ser aprisionado o preso por deudas de carácter civil. Solamente te pueden aprisionar cuando cometes un delito que establece la ley en el Código Penal. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su opinión de que exista una institución que defienda sus derechos y cuál es esa institución? Muchos derechos de las partes que intervienen están en los tribunales, pero también los derechos humanos es una institución. Los derechos humanos se preservan y se defienden por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es esa institución, la Comisión de Derechos Humanos, la que debe proteger a las personas que les son vulnerados sus derechos humanos. La siguiente pregunta comienza con una frase. El vivir en una democracia implica también obligaciones por parte de los ciudadanos. ¿Qué opina de esa frase? Y es correcta porque así como tenemos cada ciudadano derechos, a la vez que tenemos derechos tenemos obligaciones. Por ejemplo, tú tienes la libertad de elegir el credo o la fe religiosa que creas conveniente, pero a la vez debes respetar que los demás elijan otra religión que no sea la tuya. Y por ejemplo, tienes el derecho a elegir a un gobernante, pero los demás tienen el derecho a elegir a otro y tú también a cualquier otro distinto. Entonces tus obligaciones son el respeto a los demás. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta dice, ¿la forma en la que usted piensa y actúa en su familia y en su comunidad contribuyen a la democracia? Pienso que sí. Por ejemplo, mi pensamiento, mis ideas son que es importante que la sociedad se organice. Y yo me he organizado dentro de mi asociación de abogados para apoyar determinadas causas sociales. Y sí ayudan a la democracia. Y otra pregunta dice, ¿qué podemos hacer los mexicanos para poder creer en nuestros gobernantes cuando muchas de sus promesas de campañas no han sido cumplidas? Creo que lo que podemos hacer es, en primer término, el saber elegir libremente a nuestros gobernantes. Pero más que nada, para tener libertad de elección debemos tener capacidad económica y educación, cultura. Porque el voto, los gobernantes corruptos lo adquieren a través de la compra, aprovechándose de las necesidades económicas de las personas y de la falta de cultura, es decir, gente ignorante. Entonces, quienes son víctimas de compras de votos son por lo general personas ignorantes y necesitadas. Entonces, esos gobernantes en campaña, cuando fueron candidatos,
compran el voto y regalan despensas y regalan láminas y regalan cosas que la gente pobre necesita. Los gobernantes no le compran el voto a la gente culta, a la gente educada o a la gente que tiene recursos. Se lo compra al pobre, al marginado. Y como el marginado y el pobre es el mayor número de personas de una comunidad, eso hace que los votos estén con ellos y ganen. Pero lo que debemos hacer contra esos gobernantes que no cumplen lo que prometen es que la sociedad, todos nos organicemos, fundemos asociaciones, es decir, la sociedad civil organizada, y los presionemos para que trabajen bien y cumplan sus promesas. Pues eso fue todo. Muchas gracias por su opinión. A tus órdenes para servirte. En este momento me encuentro con el señor Manuel de la Paz Pérez Blanco, al que le haré unas preguntas sobre lo que es la democracia. Buenas noches. Buenas noches. Primera pregunta. ¿Me podría describir con sus propias palabras los derechos y libertades que tenemos al vivir en un país con régimen democrático? Bueno, como ciudadanos cada uno de nosotros tenemos derechos y obligaciones. Dentro de nuestros derechos que tenemos como ciudadanos, tenemos derecho a la libertad de expresión, tenemos derecho de vivir una vida libre y demócrata, entre otras, pero también eso conlleva para cada uno de nosotros obligaciones ante nuestras autoridades. Por ejemplo, tenemos la obligación de pagar nuestro predial, tenemos la obligación de respetar a nuestras autoridades, entre otras. Bueno, ¿qué opina de que exista una institución que defienda sus derechos y cuál es esa institución? Hay que tener una institución que defina tus derechos como ciudadano, te permite ciertas garantías en el cual tú puedes de alguna manera vivir con mucha libertad. El gobierno es esa autoridad, el cual también de alguna manera deja de otras autoridades como los derechos humanos, como parte de esas autoridades que han sido impuestas. Bueno, hay una frase que dice: el vivir en una democracia implica también obligaciones por parte de los ciudadanos. ¿Qué opinas de esta frase? Creo que es cierto, creo que es correcto. Si nosotros somos seres civiles que tenemos ciertas obligaciones, creo que también debemos tener ciertos derechos, y viceversa, si tenemos obligaciones, tenemos derechos, tenemos obligaciones. Bueno, es una pregunta ya personal. ¿La forma en que piensa y actúa en su familia y en su comunidad contribuyen a la democracia? Definitivamente sí. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de poder elegir o escoger lo que uno considera conveniente sin que el gobierno te imponga una manera de pensar. De una manera tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de credo, de culto y religión, en el cual nosotros debemos tener siempre esas garantías, en el cual nos permite vivir con mucha igualdad y respeto. Bueno, pues esta pregunta es: ¿qué podemos hacer los mexicanos para poder creer en nuestros gobernantes cuando muchas promesas de campaña no han sido cumplidas? Yo opino que una persona que tiene esa autoridad de estar en un puesto público o en una jefatura de gobierno debería tener una visión de un panorama, pero de ayudar a la gente de su propio pueblo, de su propio país, buscando primeramente satisfacer las necesidades internas del país, no buscar sus propósitos personales al estar en esos puestos. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su opinión. Para servirte. He llegado a la conclusión de que las personas a las que he entrevistado tienen mucha razón en cuanto a sus puntos de vista sobre el tema que es la democracia. También he visto que que tienen una visión de este concepto muy parecida y que tienen razón de muchas cosas, por ejemplo, de que todos somos libres de opinar y tenemos muchos derechos, así como tenemos nuestras obligaciones, y que debe haber instituciones que protejan nuestros derechos y también que hagan que cumplamos nuestras obligaciones. Pues eso fue todo. Muchas gracias por esto.